Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico del laboratorio Somerifarma. Bien, vamos a iniciar el programa el día de hoy con la noticia de que el gobierno dominicano recompró la deuda con Petrocaribe. Recuerden que Petrocaribe se creó en el año 2005 por parte del gobierno de Venezuela y básicamente es un mecanismo de financiamiento de la factura o una parte de la factura petrolera que los países centroamericanos, así como caribeños, adquieren en Venezuela. En función del precio, ese porcentaje subía hasta el 50%. Cuando el precio llegaba a los $100, se estaba financiando alrededor del 50%, que para la República Dominicana representaba anualmente entre 600 y 650 millones de dólares. A diciembre, esa deuda ya había ascendido a 4.000 millones de dólares, específicamente 4.027 millones de dólares, pero cada vez se acumula, o sea, cada mes que pasa, pues se acumula un monto de 50 millones, 100 millones, dependiendo pues lo que sería la partida. Si llega barco en ese mes, entonces se acumula cierta cantidad. Si no llega barco ese mes o no llega la cantidad de barco ese mes, pues entonces se acumula menos. Es decir, que fluctúa. No es simplemente tomar 600 millones y dividirlo entre dos y decir que son X cantidad de millones de dólares al mes. No. Aquí estaríamos hablando de unos montos en función de la cantidad propiamente de combustible y del precio. Como el precio ha bajado, ese financiamiento pues también se ha reducido. Si el financiamiento eran 600 millones de dólares y ahora es la mitad, pues no solamente baja el porcentaje, sino también baja el monto total de la factura petrolera y en consecuencia entonces el financiamiento ya está por debajo de los 300 millones de dólares. Bien, ese financiamiento, esa acumulación de deuda que vino desde el año 2005, pues ya en diciembre era 4.027 millones de dólares. El gobierno dominicano se sigue a entablar con el gobierno venezolano y llega a lo siguiente, llega a decir, bueno, ¿cuáles características tiene la deuda de Petrocaribe? La deuda de Petrocaribe es una deuda a 25 años para concluir el pago. Ahora, hay que recordar que la deuda tiene 2 años de gracia, es decir, 2 años de gracia y 23 para pagar. Esos 23 años no significa que es a los 23 años que se va a pagar. No es un cupón cero que implica que se paga al final de periodo, no. Es que termina de pagarse en 23 años a partir de los 2 años de gracia. Sino es que se va pagando esto de forma mensual, se va pagando durante un periodo de 23 años después de los 2 años de gracia. Es decir, que si uno hace el cálculo, el plazo de vencimiento promedio es de alrededor de 11 años. 11 años es el plazo de vencimiento. Bien. Tasa de interés. La tasa de interés es de un 1%. Tasa de interés de un 1% es la tasa de interés de Petrocaribe. Entonces, ¿eso qué significa? Que Venezuela no está financiando alrededor del 50% cuando el precio era de $100 a una tasa de un 1% en promedio con un plazo de vencimiento promedio de 11 años, lo cual es una excelente operación financiera a favor del Estado dominicano. Pues bien, ¿qué sucede? Venezuela en la actualidad está confrontando un serio problema de liquidez. Venezuela tiene un problema muy serio que lleva al presidente Maduro a ir a China, ir al Medio Oriente, fue a todos los países productores de petróleo y fue a diversos países a tratar de conseguir financiamiento. Venezuela este año tiene unos vencimientos de bonos que están con una alta probabilidad de que no logre pagar por la falta de liquidez, debido a que, además de ejecutar malas políticas económicas, Venezuela está muy golpeada por la reducción de los precios del petróleo. No es lo mismo uno estar vendiendo el precio del petróleo a 100, que es lo que representa el 95-96% de todos los ingresos de divisas de Venezuela. No es lo mismo venderlo a $100 el barril que venderlo a $50, que venderlo a $45. Entonces, esto le ha reducido significativamente la capacidad de generar liquidez a Venezuela. Venezuela, entonces, decide sentarse con algunos países que tienen deuda con Petrocaribe. República Dominicana le debe a Venezuela 4.027 millones de dólares y le dice, bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a venderle a ustedes esta deuda, vamos a venderle la deuda y ustedes no pagan. Y
República Dominicana le dice, ok, vamos a negociar un descuento. ¿Por qué? Porque obviamente pagarte por adelantado una deuda que tiene un vencimiento promedio de 11 años significa que por lo menos a República Dominicana hay que darle un descuento. Ahora, ¿cómo se determina ese descuento? Venezuela, si sale a buscar financiamiento ahora, tiene que pagar más de un 20%, porque hay una situación de mucho riesgo. Obviamente, esa no es la tasa de interés que tiene que endeudarse Venezuela. Si quitáramos el nivel de riesgo ahora que existe y que está vinculado con la alta probabilidad de incumplimiento que tiene Venezuela de ese bono que se vence en los próximos meses, si le quitamos ese riesgo, es probable que Venezuela pueda estar colocando deuda a 6, 7 u 8%. Pero bueno, como está colocando por encima del 20%, República Dominicana dice, bueno, vamos a partir del hecho de que tú, si sales a buscar financiamiento, tendrías que pagar más de un 20%. Y vamos a partir también del hecho de que si República Dominicana sale a buscar financiamiento, ¿cuánto tendría que pagar? República Dominicana puede pagar, si sale a buscar financiamiento, entre un 5 y un 7% dependiendo el plazo de vencimiento de su deuda. Si República Dominicana sale a buscar financiamiento con bonos soberanos, tendría que pagar, si a 10 años, una tasa que va entre 5, 5.2, 5.3, o sea, dependiendo, o sea, y si sale a buscar una deuda a 30 años, tendría que pagar 6.45, por ejemplo. 6.45 más el 5%, estaríamos hablando de un promedio de 6% si sale a buscar una combinación. Pues bien, ¿qué significa eso? Que la tasa que se debe utilizar para descontar el flujo que República Dominicana tendría que pagarle un periodo de 11 años en promedio a Venezuela es una tasa que de alrededor que podría ser entre el 6% que nos costaría y el 20% que le costaría a Venezuela. Ese proceso ahí de negociación es lo que se va a utilizar para calcular la tasa de descuento de esa deuda. Pues bien, ese proceso tomó varios meses, fue un proceso donde se llevó con máxima discreción, aunque en algún momento se dijo que Goldman Sachs estaba en el medio, que Goldman Sachs la había adquirido, eso resultó ser falso. La realidad es que el gobierno estaba en un proceso de negociación, pero se mantuvo totalmente oculto. Se pensó que era Goldman Sachs, pero no era Goldman Sachs. Quien estaba negociando directamente era el Ministerio de Hacienda en manos de Simón Lizardo y del mejor economista que tiene el Ministerio de Hacienda, quien es Magín Díaz, brillantísimo economista, director de crédito público, graduado en la Universidad de Chicago, graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es director de crédito público. Pues Magín Díaz junto con el ministro de Hacienda son los que se encargan, bajo las instrucciones del presidente Danilo Medina, quien estuvo también, como era una negociación de gobierno a gobierno, el presidente Danilo Medina también estuvo muy involucrado en esto, y entonces se lleva a cabo el proceso de negociación gobierno a gobierno con Venezuela. Y se llega entonces finalmente a lo que va a ser el porcentaje de descuento. Y ese porcentaje de descuento es de un 52%. Es decir, nosotros pagar en el presente lo que íbamos a pagar en un periodo de 11 años, nosotros estaríamos dispuestos a recomprar y pagar esa deuda, entonces, pagarla por adelantado siempre y cuando nos entreguen un descuento del 52%. Y así fue que se hizo. Nos dieron un 52% y ese 52% le permite entonces al gobierno dominicano obtener un extraordinario beneficio, pero no solamente al gobierno, sino también al pueblo dominicano. Entonces, apunten ahí. El descuento, 52%. ¿En cuántos, digamos, a cuánto sería equivalente ese descuento, 52%? ¿A cuánto sería equivalente en términos de tasa de rendimiento o tasa de interés? Sería equivalente alrededor de 9.5% de tasa de interés. Es decir, que fíjense que la tasa quedaría entre el 6 y ese 20% que tendría que pagar Venezuela. Lo que implica que República Dominicana efectivamente hizo una operación, recibió un beneficio, pero también Venezuela, como no tuvo que ir a los mercados a conseguir financiamiento, pues logra entonces también Venezuela generar una operación que le permite un beneficio. Por eso yo he denominado esta operación ganar-ganar. Ganamos nosotros como
pueblo dominicano que debía esa deuda, más de 4.000 millones de dólares, específicamente 4.027 millones de dólares, y la recompramos con un 52% de efectivo, perdón, con un 52% de descuento, un 48% efectivo. Eso es equivalente a decir que debíamos 100 y ahora lo que vamos a deber es 48, porque esos 48 hemos sustituido esos 100 por 48 y esos 48 es lo que vamos a deber. ¿Cuánto representó eso en términos de deuda y en términos de ahorro y en términos de ganancia? Ese tema lo vamos a tocar en el próximo segmento de Tecnopolio.